Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista del ciclo de conversatorios Mujeres chilenas en la música, el arte sonoro y las nuevas tecnologías, el cual es organizado por el Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA y financiado por el Ministerio de Cultura mediante el Fondo de la Música Convocatoria 2021. La temática principal de estas entrevistas es difundir la trayectoria de mujeres chilenas radicadas en Chile o en el extranjero, dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación y creación sonora en sus más diversas manifestaciones y que tengan un vínculo con el uso con nuevas tecnologías. Hoy, ¿cierto?, nos acompaña. Voy a primero leer la presentación antes de presentar directamente a nuestra invitada. Ella es bajista, cantautora, songwriter, singer y songwriter, ¿cierto? Y educadora que se desempeña a nivel internacional. Su creatividad, intuición, musicalidad y virtuosismo al tocar la han convertido en uno de los músicos más aclamados de la escena actual. Destacada y conocida por su sonido único, su groove, su sofisticada articulación, su forma de abordar en los aspectos melódicos y armónicos, sus refinadas armonías y solos son algunas de sus características más destacables. Entre sus hitos más importantes en su carrera profesional comprenden actuaciones y grabaciones con Anita Tijoux, Mike Stern, Herbie Hancock, Janelle Monáe, Cartoon Network, entre otros. Así que te doy la más cordial bienvenida, Fresia. ¿Cómo estás, Fresia del Mar? Tanto tiempo. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Yo bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien acá desde Valparaíso, comenzando ahí otro conversatorio más y muy contento de... Bueno, no nos veíamos hace cuánto, Fresia, años, ¿o no? Seguro, Años. desde que la última vez que estuve en Chile, antes de la pandemia. Exactamente, sí. O sea, sí, para que sepan los que nos están escuchando, bueno, con Fresia fuimos compañeros de universidad, así compartimos cierto, amor hacia la música, cierto, que cuesta mucho desarrollarse en este campo. Bueno, como te había comentado anteriormente, Fresia, me gustaría que de a poco comenzáramos a conocerte, pero desde la persona, conocer a la persona que hay detrás del artista. Así que preguntarte de dónde eres, dónde naciste, cómo comenzó tu carrera, etcétera. Todos esos pequeños detallitos Ok. que a veces no aparecen, ¿cierto?, en la, ¿cómo se llama? En la Es historia una historia oficial. un poco larga. Tenemos tiempo. tenemos una hora. Ok, Así que, ok, buenísimo. Bueno, perfecto. te cuento, mira. Uf, ¿dónde nací? Primero que nada, nací en Perú. Mi familia es... Mis abuelos son de España y mi abuela es de Croacia. Entonces tengo como orígenes en España y Croacia. Pero yo nací en Perú. Mi papá es chileno y mi mamá es peruana. La familia de mi papá es chilena, la familia de mi mamá es peruana. Y cuando yo era muy chiquitita, nos fuimos a Chile, porque mi papá quería volver a su país y qué sé yo. Ya. Entonces, yo al final me crié en Chile y crecí como en como mestizaje y esta mezcla de cultura chilena-peruana. Donde, por ejemplo, yo vivía en Chile y las costumbres eran en mi casa mitad chilenas, mitad peruanas, por mis papás, ¿no? Y así que bueno, mis inicios más o menos fueron eso en cuanto a dónde crecí, dónde nací. Y como tú me quieres preguntar, ¿no?, cómo me metí en la música, ¿no? ¿Cómo Me empezó gustaría todo ver esto? cómo, y especialmente en el sentido de cómo uno es niño y o en la infancia o en la adolescencia hay un punto donde uno dice, me interesa la música, ¿cierto? O me llama la Sí. atención la música. ¿Cuál es ese punto? O sea, no necesariamente que cortas, pero yo sé que hay un recuerdo de ir por ahí. Sí, hay recuerdos y los recuerdos más que nada van de lo que me han contado mis abuelitos, Ujú. de cuando yo estaba en Perú todavía. Tengo un recuerdo de que mi abuelito me sentaba a tocar el piano. Había un piano en la casa de mi abuelito y él me sentaba ahí en su lap, ¿cómo se dice? Me sentaba ahí para que Sí. yo tocara Perfecto. y mi mamá me cuenta que lo que les llamaba mucho la atención a ellos es que yo, en vez de tocar así, Ujú. yo trataba de tocar así. Ah, Y perfecto. súper raro, ¿no? Y sin Sí. que nadie me enseñara, tenía como 2 años y ya estaba intentando tocar así con cada dedito. Era Lo genético otro que ya. me... Era Sí, genético. creo que ya me venía
default, como built-in, como que ya me venía en el ADN. Y mi abuelita me cuenta que yo desde antes de empezar a hablar, yo cantaba melodías, por ejemplo, y si ella me cantaba una melodía, yo se la repetía y Oh, que a ella le llamaba mucho la atención porque yo se la cantaba así súper afinado y súper lindo y era como, wow, qué onda esta bebé que ya, hay algo ya ahí, hay sabe, algo. ya sabe cantar y todavía ni siquiera habla? Qué So, bien. así fue como más o menos empezó y después nos mudamos a Chile y no tenía ningún instrumento, nada, ¿no? Ujú. Pero un día mi abuelito me mandó desde Perú, mi otro abuelito, me mandó un tecladito chiquitito Casio, así creo que tenía 14 teclas, como 2 octavas. Ya. Y, y con eso yo empecé y fue como, wow, para mí era como blow my mind, como, Ah, wow, ¿qué onda ya. esta cosa que hace sonido? Y me acuerdo que tenía una serie de demos, no sé si eran como 50 demos de canciones que venían ahí. Y yo iba una por una escuchando, me aprendía la melodía, la sacaba de oreja En serio, y ya. Ese luego nivel. le quitaba el... Sí, tenía un botoncito para que decía melody, me acuerdo, eh, y que lo quitaba y podía, ¿cómo se llama? Hacer la melodía yo. Así que ese fue mi juego por Bien. mucho tiempo de aprenderme por oreja las canciones, le quitaba la melodía y luego la podía ir tocando, modificando. Y que yo tenía, nada, ¿cuánto le he tenido? Como 5 años, fue cuando Mira. todavía 5 estaba años. Ah, recién yo casi. pensaba que más grande. Yo pensaba que 10 No, años. no, empecé chiquitita y después fue por eso que mi mamá me metió a, ¿cómo se llama? A clases de piano como a los 7 años. Sí, de hecho, el tecladito ese me lo trajo recién una amiga de Chile que viajó a Chile durante Ya. la Ah, pandemia todavía está. y le pedí, se lo había prestado a una amiga que estaba en Santiago, que me fui a visitar a la casa de mi mamá hace años y me dijo, oye, este tecladito, ¿me lo prestas para grabar unas canciones? Y dije, sí, llévatelo. Y pasaron años, yo me vine acá y nunca supe más del tecladito y el otro día estaba pensando, uy, necesito mi tecladito porque fueron mis inicios. Exacto, Eh, es significativo. Sí, entonces mi amiga me lo trajo y ahí yo lo estuve reviviendo, vi todo, ¿no? Los controles donde decía el melody, el botón que yo le quitaba la melodía y todo. Pero sí, así fue que como empecé yo con el teclado, Ujú. luego mi mamá me metió clases de piano y ahí fue como se fue como cultivando este amor por la música y esta curiosidad de aprender más siempre. Qué bien. El Y de ahí apoyo de yo me tus fui, padres también ahí fue. ay, Porque es fue un complejo para poco... los papás siempre tratar de apoyar los talentos de los hijos, pero en el arte, después de decir, tener un hijo que se dedica al arte, es difícil a veces que los padres se pongan ahí, ¿cierto?, en el hombro, ¿cierto? Yo no sabía en esos momentos, pero yo supe años después. Yo lo que sabía en ese momento es que mi papá no quería que yo fuera a clases de piano. Ah, ya, mira. Y a mí me encantaba, pero mi mamá me llevó a escondidas. Ahora mi papá sabe, obviamente. Pero mi Qué mamá bueno. me llevaba a escondidas a una academia que había ahí en Quilpué y me Ujú. enseñaba a mí una, una profesora súper linda, súper tierna, que me las soportó todas, porque yo era como cliente difícil, como tough customer, como que yo era, Ya. yo llegaba y decía, ¿y por qué vamos a tocar esto? No, yo quiero tocar esa que es Oh, más ya. difícil, yo quiero tocar, fue como que yo llegué y me empezó a hacer, de todo esto, aprendí a leer al toque, así demasiado Oh. rápido. Y, y yo le decía, yo quiero tocar la onda, la Moonlight Sonata, o quiero tocar la Ya. Marcha a la Turca. Yo, eso era lo que yo quería al toque, la primera semana, eso era lo que yo quería hacer, ¿cachai? Oh. Y esta profe fue muy importante para mí porque, a diferencia de otros profes, Ujú. ella me dejó ser y me dijo, sí, ¿esto quieres hacer? Ya, vamos a trabajar en esto y vamos a, te voy a dar como las herramientas y todo lo que tú necesitas para que puedas llegar a
a esta meta que la canción que tú quieres tocar, ¿no? En vez de otro profe, que algunos otros profes te van a decir imponen el repertorio. sí, es como, ay, pero no, ¿me entiendes? Como que necesitas esto primero, que sí, es verdad, se necesitan otras cosas, pero sí, esta profe fue muy, muy importante, muy significativa en el desarrollo de mi articidad, ¿cómo se dice en español? Sí, Artistry. Desarrollo Ah, artístico. Podría sí, ser. fue muy importante y de hecho terminé tocando esa canción, el Rondo a la Turca, creo que se Ya. llamaba, ¿no? Sí, lo Marcha a la recuerdo. Lo Turca. recuerdo que en la universidad a veces la practicabas. Lo terminé tocando para el recital de piano de ese año. Ya. Y... Ah, ya, ahora te veo porque algo había pasado que no te veía. Sí. Sí. Y no, fue toda una experiencia muy bonita con eso, con esa profesora. Y ella me acuerdo que me dijo... Yo llegué al recital de piano súper confiada, así, choriza, total. Así, lo voy a romper, ¿cachai? Y llegué sin la partitura. Y esta es como mi primera lección, la primera vez que aprendí esta lección. Llegué y me dijo, ¿y tu partitura dónde está? Dije, no la traje, pues sí, me la aprendí de memoria. Y me dijo, ¿pero cómo? Pero tú tienes que tener tu partitura igual por si acaso, si es un concierto de piano, qué sé yo. Totalmente. Los Si te, nerviosismos. si te pierdes, algo pasa, ahí va a estar. Dije, no pasa nada, yo estoy bien, no estoy nerviosa, todo va a salir bien. Historia corta, me puse ahí a tocar ya todo esto, me tuve que vestir con un vestido así blanco, súper así elegante. Ya me puse a tocar así, y ya cuando iba como por ahí por la mitad de la pieza, casi como que tres cuartos, Un poquito más adelante. un poquito más después de esa Ya. parte, me quedé, ¡pum! Y me quedé así como, wow, así en blanco. ¡Oh, qué terrible eso! Y lo retomé, hice así como si yo estuviera practicando en mi casa. Lo retomé de un poco más adelante. Quizás de esa parte, no me acuerdo dónde fue. Y llego a esa parte, no, y ¡pum! En blanco de nuevo. Lo probé como 3 veces y a la tercera hice ¡pum! No, ¡pum! 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 Y empecé a hacer así. Y me paré, hice la reverenda. Y toda la gente me aplaudió y se pararon y yo así, Qué rockera el término. Qué rockera. súper rockera. Y me fui y la profe me quedó mirando así. Te dije, pero ¿sabes qué? Te felicito, me dijo, porque ¿cómo te lo sacaste? Estuvo súper bien, te felicito y buenísimo. Y esos fueron mis inicios en piano, aunque no lo creas. ¿Y cómo fue que me interesé por el bajo? Porque llegué de alguna manera a empezar a tocar piezas de Bach. El bajo figurado. Ahí. Sí, no el bajo figurado, pero la parte donde... La época de Bach donde estaba haciendo más contrapuntos y cosas así. Ya, las fugas, por ejemplo. Clavecín bien temperado. Sí, o las invenciones. Exacto, clavecín bien temperado, invenciones, todo eso. Y el bajo tenía un protagonismo que antes no había visto, ¿me entiendes? Y yo fue como, wow, ¿qué onda este loco? ¿Qué onda las líneas de bajo en este piano? Y me empezó a llamar la atención, porque antes yo estaba súper interesada en la melodía y el virtuosismo de aquí, como de la mitad del piano para arriba. Sí, pero cuando empecé a descubrir Bach, fue como, wow, ¿qué onda? Y ahí me empecé a enfocar como en las frecuencias bajas. Y al mismo tiempo, un día yo era súper curiosa a todo esto, bueno, en todo sentido, en la música, en la vida, en todo, en mi infancia, en descubrir cosas en el patio, qué sé yo. Uno de esos días explorando cosas, porque todos los días era como de explorar algo, ¿no? En el patio, en el río, vivíamos cerca de un río. Un día estaba explorando la casa como en el ático, que es como la parte una superior, cosa ahí ¿cierto? que tenían, sí, donde tenían para así guardar cosas que nadie quiere ver. Los cachivaches. Los cachivaches, exacto. Y ahí había para explorar. Justo un día habían dejado por accidente como una escalera, así a la mala, porque era súper difícil treparse, ni siquiera con la escalera se podía. Y yo me trepé, ahí como pude, me trepé, me subí.
De hecho, wait. No se llamaba ático, se llamaba... Era el Altillo, segundo piso. segundo piso. Era el segundo piso de la casa que mi papá todavía no le quería ver construir la escalera porque no quería que subiéramos. Eso era. Mi papá no quería que subiéramos. Y yo decía, ya, y era como un ático porque tenía un hoyo, así como un hoyo arriba y no se veía nada, ¿me entiendes? Y un día llego y encuentro una escalera así media chiquita y como que me subo y me agarro como puedo porque la escalera como que era para adultos, no para niños, ¿me entendí? Entonces la escalera no llegaba tan arriba, se apoyaba en la pared, ¿me entendí? No en el hoyo. Perfecto. Entonces estaba como hasta la mitad. Entonces ya me subí hasta arriba, me agarré del hoyo, me subí, me metí y empecé a explorar. Y adivina qué me encontré una guitarra. Una guitarra. Sí, me encontré una guitarra. Y aquí yo debo haber tenido como 12 años, una cosa así. Oh, mira. Y me encontré la guitarra y no lo podía creer y me puse a gritar, ¡Mamá! ¡Encontré una guitarra! ¿Por qué nadie me dijo? Así como... Estaba el tesoro ahí arriba de la casa. Era el tesoro y para mí era como, ¿cómo nadie me dijo si todos saben que yo amo la música y que esto es lo mío? O sea, es como obvio para mí que alguien me debería haber dicho. Y bueno, la agarré y me adueñé de la guitarra. Sí, me adueñé de la guitarra, estaba súper desafinada, no tenía ni idea cómo afinarla, pero yo como tocaba piano ya entendía que eso estaba desafinado. Ya, bien. Y entonces mi papá llegó ese día del trabajo y fue como, ¿por qué sacó la guitarra? ¿Quién le dijo? ¡Ay! Y así como, wow. Y ahí todos los misterios se resolvieron. Algunos misterios fue como yo supe que mi papá tocaba guitarra. Fue cuando me contaron. Eso, mira. Y nadie me había contado que él tocaba guitarra cuando iba al colegio y que creo que su papá le había dicho que no tocara más, qué sé yo, y al final se puso a hacer otra cosa. Entonces ahí fue cuando yo entendí, mi papá también tenía un amor por la música, pero no lo desarrolló porque quizás por su época, qué sé yo, y totalmente. Sus papás que le presionaron tanto. Entonces, y dije, por eso él no quería que yo fuera músico tampoco. Pero bueno, al final lo aguaché y fue como todos los días le pedía, por favor, ayúdame. Todos los días que llegaba del trabajo, por favor, ayúdame a afinar esta guitarra, ayúdame a afinar. Yo no tenía idea cómo hacerlo. Y hasta que me ayudó, y yo así, wow, vuelta loca, tratando de aprender, ¿cachai? Y como podía, le sacaba música como podía, porque no sabía nada. Hasta que ya eso sí, mi papá... conocer el instrumento, sí, como que fuera nada, que son los... Antes dice que son los trastes. Ojalá uno pudiera abordar así a veces los instrumentos nuevamente para sacar cosas nuevas, ¿no? Ay, sí, me encanta. Y eso me pasa todavía si agarro, por ejemplo, un instrumento distinto que no estoy acostumbrada o un instrumento que esté afinado distinto, hasta una guitarra que a veces, o un bajo que esté afinado distinto. Es como que se cambian todos los parámetros. De vuelta como descubrimiento de primera vez, de como wow, y nuevos sonidos, todo eso. Ese fue mi inicio, y entonces al final como de, no sé, 2 semanas de hincharle a mi papá, ya, como perfecto. de molestar, dijo, ya, te voy a enseñar. ¿Y sabéis qué canción me enseñó? Mi primera canción en guitarra. ¿Ya? Me enseñó a tocar Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Ya, perfecto. Escalera al cielo. Sí, porque sí, mi papá me dijo, yo le dije, ya, pero tócame una canción, pero tócame. Nunca quería. Y hasta que ya lo convencí, me tocó una canción, dije, esa quiero aprender. Me tocó como 2 canciones. Creo que me tocó Escalera al cielo y me tocó un vals peruano. Ya, mira. Y yo fue como, wow. Y esa fue la primera que me enseñó la escalera al cielo. Y fue como, wow. Dije... Aparte que ese tema uno solo lo puede tocar, como que rellena todo uno tocando Escalera al cielo, ¿no? Es como tocar algo bueno. Es casi como un core melody, pero no. Exacto, exactamente. ¿Cachai? Sí, verdad. Y esos fueron mis inicios de core melody. No lo sabíamos, ¿viste? Ahí ya
El un primer core melody descubrimiento. fue Stairway to Ese fue mi Heaven. primer core melody, sí. Entonces, ahora yo como contando esta historia, Ujú, es como que después de que me han preguntado algunas veces cuando cuento esta historia, es como, wow, por eso la forma que yo toco el bajo, ujú. ¿cachai? Porque Sí, todos mis inicios fueron basados como en armonía, instrumentos armónicos totalmente. Bueno, piano es como percusivo, armónico, exacto, ¿no? armónico, melódico. Sí. Pero por eso es, al final, cómo me llegué al bajo al final, yo me puse a tocar guitarra, ¿no? Y eso era lo mío y todo. Y después llegué al colegio. No me estaba portando muy bien en el colegio, en educación básica. Era como... Pero honestamente era la niña rebelde porque escuchaba música. Es porque escuchaba música y mascaba chicle. ¿Cachai? Ya, Era ya. como... Eran cosas pequeñas, pero eran cosas que no se deberían hacer. Eh, Se entiendo. escuchar música en clase y masticar chicle era como, wow, qué mala. Sí, no, Entonces totalmente. me metieron a un colegio de monjas, las monjas Oh, pasionistas. ya. Uy. Pero, pero ya ni quedaban monjas cuando llegué yo. Ah, ya. Quedaba creo que una y se fue a los meses. Pero la cosa es que ahí hacían, a diferencia de este otro colegio, hacían como un servicio de iglesia una vez a la semana. Una misa, eso, una Ujú. misa. Y, y yo como niña, obviamente, como cuando uno es niño, esas cosas son difíciles de digerir, ¿no? Como es Sí, no. un poco Aparte que aburrido lo realmente. obligan a uno a ir, entonces Sí, también sobre cualquier todo un cosa niño cuando uno es niño. hiperkinético. Sí. Sí, y sobre todo yo que era como hiperkinética, como, ah, quiero estar haciendo algo siempre. Me acuerdo la primera semana que llegué a ese colegio y me senté en la audiencia, ¿cachai? Y me senté en la galería a ver la misa, porque eso es lo que había que hacer, y yo estaba así. Y dije, wow, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allá tocando, ¿cachai? Sí. Porque estaban tocando canciones de Dios y con guitarras acústicas, eso es todo lo que había. Sí. Dije, a la segunda semana yo ya estaba ahí tocando. Qué No sabía ni tocar, honestamente, pero yo era súper empeñosa y persistente. Y fue como que hablé con la profe y dije, yo me aprendo los temas para la próxima semana. Y que los temas tenían 3 acordes cada canción. Y yo estaba recién aprendiendo, eso cuando estoy recién aprendiendo a tocar guitarra, que te duelen los dedos, El que apenas cejillo, el ponen los... fa mayor ahí, Oh, todo el fa sufre. mayor es brutal, Sí. brutal, fa mayor. O el si menor. Oh, el si menor, no, terrible, terrible. Las Sí. primeras veces de tocar esos acordes, wow. Pero gracias, suertudamente, como la mayoría de las canciones tenían como la menor, mi menor, sol, do, pero que en un comienzo eran difíciles, ¿no? Pero después de que yo estaba ahí dándole horas hasta que lo saqué Qué bien. y así ya la segunda semana yo ya era parte del coro de la iglesia y todo. Era, era la alumna preferida de la profe de música, y de hecho, bueno, y así esto fue evolucionando hasta el punto de que por toda la enseñanza media, que a veces que la profe después se iba de la clase y me dejaba a mí a cargo de la clase de música. Ah, mira, tu primera Así, experiencia de así ayudante. terminó evolucionando. Sí, así terminó evolucionando. Pero, ¿cómo llegué al bajo? Ajá. Rebobinando. Es que, bueno, estábamos ahí, ¿no? Con la iglesia y todo. Y yo ya estaba en el punto de que ya necesitaba una guitarra eléctrica. Porque ya tocando otras canciones de Led Zeppelin, estaba como súper en la onda de Red Hot Chili Peppers. Ya. ¿Qué más? Deep Purple. Ya, guitarra eléctrica todo por ese todo. grupo- Instrumentos eléctricos Esos por grupos todos lados. rockeros, Ya. sí, grupos rockeros que mi papá me mostró y qué sé yo, hasta que mi papá me regaló una, o sea, después de, ¿cómo se dice? To refuse, como de negarse Sí. todo este tiempo a que yo hiciera música y todo eso, me terminó comprando una guitarra eléctrica para mi cumpleaños. Y llego al colegio con la guitarra eléctrica, que mi cumpleaños es en febrero, pero llegué al colegio en marzo, ¿no? Porque en febrero no hay... Bueno, mi cumpleaños es el 25 de febrero, entonces en marzo fue la semana después, llegué al colegio con la guitarra eléctrica, todavía con la emoción de tener el nuevo instrumento, así, ¡ah! Y llego y todos estaban así como, wow, fui la primera persona que llegó al colegio con una guitarra eléctrica y todo el mundo estaba así, Oh. wow, ¿qué es esto? Tenemos que hacer una banda. ¿Qué pasó?
2 días después, 3 compañeros más llegan con guitarras eléctricas y uno con batería. Ah, se armó la Y banda completamente. sí, y llegamos a la clase de música y es como, y yo miro y digo, tenemos un problema. No tenemos un bajista ahora, ¿cachai? Ah, Entonces, y yo justo había empezado a escuchar Red Hot Chili Pepper un montón y ya me había sacado las guitarras y todo, pero fue como el bajo, siempre, o sea, siempre me empezó a llamar la atención, sobre todo por el Red Hot Chili Pepper. ujú. Y porque mi primo justo había venido a visitarme y mi primo ya tocaba bajo en Perú. Y él me mostró llegó a mi casa con un DVD de Jaco. Oh, ya. Y yo quedé así, Oh, no, que es oh my terrible escuchar God. por primera vez a Yaco, es terrible. Sí, entonces como todo eso, planetas se alinearon, Red Hot Chili Pepper, todos mis compañeros de clase tienen guitarra eléctrica, hay una batería, no hay bajo, Jaco, es como, ya, I get it. Entendí la señal del universo, necesito tener un bajo. Entonces, buscando un bajo con mi mamá, así online, usado, qué sé yo, porque yo no quería como hacer una inversión grande en algo que, Que después podía ¿me dejar de entendís? lado. Sí, y de hecho es una de las cosas muy como sembradas en mí de muy temprano, Mm, es como, si voy a hacer algo, le voy a hacer el jugo y me voy a asegurar que esto es y sacarle el jugo lo más que pueda y no desperdiciar como la oportunidad o no, porque, ¿me entendís? Como yo no ujú, vengo de sí. una familia súper adinerada ni nada de eso, Mm, sino con una familia de esfuerzo, entonces a mí se me enseñó de muy chica como hay que ganarse las cosas ujú. y hay que esforzarse por las cosas y hay que ser persistente, entonces cuando encontramos este bajo era una oferta así imbatible Ya. online, usado creo que venía con el, con una falla o algo así que lo pudimos arreglar. Y nada, y oh wow, me arrepiento de que después de un tiempo tuve que vender ese bajo porque era un bajo tan especial para mí porque fue mi primer bajo y era un Precision pero Samick, esa era la Ah, ¿en marca serio? Samick. Precision Summit, mira. Sí, Qué buena. y era negro y yo le tenía puesto un pedazo, una plasticina donde ponía la uñeta y la Ya, mira. sacaba. Porque a veces le daba con uñeta y a veces sin uñeta. Así que nada, esos fueron los inicios y cómo se dio todo como del piano, guitarra al bajo. Ya, súper. Sí. Interesante y aparte, bueno, y ahora como retomando un poco desde, bueno, después tú seguiste estudiando ya más grande acá en Chile, pasaste por la universidad, por institutos de jazz, ¿cierto? Y después migraste ya a Ajá. Estados Unidos. Si nos puedes compartir un poco de esa Sí. experiencia. Sí, entonces, bueno, después de todo esto y del colegio y qué sé yo, era obvio de que yo iba a ser un músico. De hecho, cuando la profe me preguntó, ¿y qué vas a querer estudiar? ¿Qué vas a querer ser? Es como, obvio, música, ¿no? Es como, Bien. ¿qué más? Esa es mi vida, you know? Y claro, yo estudié música, luego tuve unos estudios en jazz, me gané una beca, eh, y así todo, eh, no sé cómo llegué a Joe Pass de alguna manera, Ya. y, 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 y- y empecé, gracias a él, como a empezar a integrar core melody en el bajo. Ujú. Y luego Matthew Garrison también, que es un bajista que hace eso, y Dominic DiPiazza, esos tres fueron como yo empecé a entender la armonía y me aprendí el drop 2 drop 3 en bajo, eso fue Perfecto. un descubrimiento crucial, fue como wow. Sí. Y que es como se completa el círculo de cómo yo empecé con el Led Zeppelin en la guitarra, Ya, luego, perfecto. you know, Bach en el Bach y sus líneas de bajo. y luego, claro, entonces después yo postulé a esta institución para ¿cómo se llama? Para aprender jazz y Ujú. llegué ya sabiendo core melody y ese fue como mi audición y los profes quedaron así como, wow, ¿y tú cómo aprendiste a hacer esto? You know? Entonces, al final así fue como me gané mi beca, estudié jazz y qué sé yo y claro, y después yo siempre tuve como en mente, siempre quise venirme a Estados Unidos porque la mayoría de la música que a mí me encanta es de acá, Mm, no toda, porque obviamente tengo mucha influencia
en música sudamericana, lógicamente, pero además de eso, música de acá, de Estados Unidos, música gospel, música R&B, hip hop y todo eso. Entonces, nada, empecé a viajar acá y empecé a crear conexiones, mientras que al mismo tiempo en Chile trabajaba con todas las bandas que me dijeran para tocar y pagaran, yo iba. Inmediatamente, sí. Y habían veces que tocaba de martes a sábado en todos los bares de Viña o Valpo y tocando covers. Habían días que tocaba 2 o 3 bares al mismo tiempo en ese circuito que hay en Viña, como... Ya. O que hay o que había, no sé si todavía estará. Sí, no, ahora está ya todo muy diferente. ¿Sí? Harto, sí. Bueno, a veces que hacíamos hasta 2 o 3 shows la misma noche, pero así súper rápido. Y así empecé a juntar plata para venir acá hasta que me vine. Y nada, ha sido una experiencia súper bonita y súper enriquecedora de venir acá y de aprender de la cultura musical que hay acá. Sí, es interesante también el tema de que acá en Chile igual es bien difícil desarrollarse como artista, pero de verdad un nivel más que uno sobrevive, a veces tratando de... O si no, termina trabajando en otra cosa y como se ya queda en un segundo lugar a veces ¿cierto? Sí. Tus ganas de desarrollarte como artista. Así, me imagino que también es diferente allá en Estados Unidos, ¿cierto? En el caso de cómo te desarrollas allá, cómo es el tema de la producción, los espacios para tocar, cómo el trato. Por ejemplo, acá te pagan con cerveza la mayoría de las veces. Oye, aunque no lo creas, no es tan distinto. Ah, mira. Sí, o sea, es distinto, sí. Mira, la industria musical acá es más grande. Uh-huh. Sí, es un país mucho más grande. Sí. Y entonces todo es más grande. Y hay una industria, como se dice, undeniable, como que no se puede negar, ¿no? Es una industria gigante de música y de film, de cine. Cine. Y, ¿cómo se dice? Y también no es que uno llegue acá y hay trabajo y todo hay oportunidades y todo brilla. No es así. También hay que buscárselas. Y yo creo que es parte de la vida del músico. Del músico. Y del artista en general, que no es como una carrera que estudias como doctor y tú sabes que aplicas a esta clínica y tienes este salario por todo este año, ¿no? Es como algo que hay que estar... Siempre ser súper persistente, súper curioso, estar aprendiendo las nuevas tecnologías, los nuevos pedales, las nuevas formas, qué sé yo, los gustos de la gente van cambiando y siempre hay que estar adaptándose y en constante transformación y aprendiendo. Y sí, también hay lugares que pagan muy bien y hay lugares que no pagan muy bien tampoco. Ya, perfecto. Hay de todo también acá. Ya, sí, porque uno piensa aquí en Valparaíso, ¿no? Y ahora justamente también los efectos de la pandemia hicieron cerrar muchos locales que antes generaban música en vivo. Entonces, allá en Estados Unidos tuvo efecto igual sobre, no sé, espacios sí. comunes de donde se hacía música y que ahora tuvieron que cerrar por el tema pandémico. Sí, todo cerró aquí en Los Ángeles. Se convirtió en la ciudad fantasma. Cerró todo. Imagina. Sí, le decíamos Ghost Town o Zombieland, no sé. Es como que todo cerró, no había nada que hacer y estaba súper deprimente estar aquí. Y yo estuve acá como la mitad, los primeros 6 meses de la pandemia. Y después yo dije, yo me voy de aquí porque te juro que estar encerrado... Los primeros meses de la pandemia fueron súper duros porque... estaba de partida que COVID estaba súper imbatible y hasta matando gente y estaba todo cerrado y había mucho miedo y mucha incertidumbre y no podías ver a nadie, tenías que estar encerrado en tu casa. Yo iba y hacía la compra del supermercado del mes y me venía a encerrar y trataba de no salir y horrible y así no se puede vivir. No, para nada. No es natural ni saludable para el ser humano, somos seres sociales. Entonces ya estuve como que 6 meses viviendo así la pandemia dura y dije, yo me voy de aquí, yo no quiero estar así viviendo. Así que bueno, dejé todas mis cosas en mi casa porque no sabía cuánto tiempo iba a durar y obviamente no me iba a mudar con todo, ¿no? Así que me fui a Miami porque
ahí tengo una familia Ya. y fui a pasar unos meses como ya para poder por lo menos estar en una casa con alguien de la familia y conversar, Exacto. que no es lo Interacción mismo social, por lo menos interacción social. conversar, comer almuerzo juntas, como Sí. cosas básicas, ¿no? Y así que en eso estuve y ya hace poquito, no, hace como casi un año que volví a Los Ángeles. Ya, perfecto. Sí, casi pasé la mayoría del tiempo ahí en Miami y ya, ahora que la cosa se normalizó un poco, ya volví, ya está todo abriendo, ya están los shows pasando, ya estos últimos meses ha estado un poco más abierto todo Perfecto. y tenemos como una nueva ola, como que hay gente que ha estado cayendo de nuevo, Sí, el sí, en COVID. Chile también. Sí. ¿Afectó en alguna forma tu... Hay un antes y un después de la forma también de tú como bajista, como músico, en desarrollarte, en la producción? ¿Tuviste que adaptarte a, no sé, al uso de... Ahí ahora se hacen conciertos online, hay conciertos virtuales Sí. también. El tema de ya usar los streaming que ya... Yo siento que con la pandemia se validó de alguna forma el uso del online. Antes una carrera universitaria, hacerlo online era mal visto. Ahora la mayoría migró a ese tipo de actividad. Sí. Entonces, en lo tuyo, ¿hubo algún cambio después de la pandemia en la manera de trabajar como músico? Sí. Sí. Yo creo que sí se solidificó eso del... Ahora somos una comunidad online. Ya. ¿Me entiendes? Es Ya. como que el mundo... ahora somos ciudadanos del Wi-Fi, Sí, como estamos verdad. todos conectados Somos en neuronas. esta cosa que es el Wi-Fi. Estamos todos ahí ahora. Sí cambió en cuanto a... Ya no habían shows en vivo que hacer. Entonces... Y lo de online estaba como que recién creciendo en ese tiempo. Entonces, yo sí hice algunos live streams, pero lo que más cambió de mi forma de trabajo fue que fue súper bueno realmente. Empecé a hacer más clases online, Ya. porque ese otro Perfecto. aspecto de mi carrera, el aspecto educacional, Ujú. se solidificó más eso, empecé a hacer más clases online y empecé a hacer más grabaciones online. ¿Y cómo se llama? Y shows, claro, no habían, pero sí hice algunas cuantas live streams. Claro que no es lo mismo, ¿no? No, Nunca va a ser lo mismo, pero al menos se puede llegar a más gente online de cierta manera. Y sobre todo en ese tiempo cuando todo el mundo estaba en su casa y no había otra opción. Era como, es lo que hay. yes, totalmente. Fresia, Sí. en relación ahora a tu trabajo actual, en la actualidad, ¿en qué estás ahora? ¿Estás con conciertos? ¿Estás tocando? Bueno, sé lo Sí, del mira. libro, por ejemplo, ¿cierto? Que lanzaste un Sí. libro. Esa otra cosa que hice durante la pandemia, cuando la pandemia estaba súper, súper dura, cuando me fui a Miami, esto es una cosa que yo siempre he querido hacer, que tenía ya muchos PDF hechos en mi computador de clases que daba antes, incluso de clases que daba en Chile. Siempre he estado haciendo PDFs para mis estudiantes. Y en Miami fue como que tuve tiempo como, no solamente para como ser humano, como, tómate un descanso y disfruta la vida. Es como, tuve tiempo para eso, que nunca lo he hecho haciendo la rueda como hámster, como, vamos. Y también tuve tiempo para como, ¿sabes qué? Este libro que tengo como pendiente de hace tanto rato, ya lo quiero terminar, y todos los días me puse una meta como de trabajar en este libro al menos 1 hora o 2 para sacarlo. Así que sí, fue otra de las cosas que cambiaron para mí durante COVID. Me convertí en una autora y ahora mi libro Bien. está en Amazon. Súper. Ajá. Súper, sí. ¿Ha tenido buena recepción? ¿Cómo has sabido un poco? ¿Ha hecho lanzamientos del libro? ¿Cómo ha sido la Sí, difusión del...? honestamente hice otra cosa que hice gracias al libro, que otra cosa que tenía pendiente que siempre había querido hacer era lo de la animación, que a mí me encanta dibujar. Y en Ah, realidad todo lo que es creativo a mí me encanta y me sirve como un reset, como de resetear perspectivas creativas. Por ejemplo, si estoy mucho rato trabajando en
en crear una canción, en grabar, y ya es como que me saturé de eso, estoy horas aquí trabajando, digo ya, voy a caminar, que si yo me doy una vuelta, y puedo quizás volver a hacer otra cosa creativa, que es por ejemplo la animación o qué sé yo. Entonces Perfecto. sí lo lancé en mi forma especial de lanzar cosas que no fue lo convencional. Entonces Ya. en mi Instagram hice un live, Ujú. hice una animación, no sé si la viste, está en mi Instagram, Ya. es una monita que es de la contraportada del libro y que Perfecto. habla, se le mueve su boca. Ah, muy Aprendí bien. a hacer eso. Ah, muy bien. Súper, Modela. súper básico. Pero bien. Aprendí que mueve su boca y que luego hacen wink, como Ya. el cierra el ojo. Ciérralo. Y ¿cómo se llama? Y esa fue la forma que lo lancé en mi Instagram. Y sí, ha tenido buena recepción. Me quedé sorprendida realmente porque yo no sabía, no tenía un plan. Y yo soy más artística en ese sentido. Mi hermano, que es como más business, me decía, oye, pero tú Ujú. deberías tener un plan. Si usaste tantas horas en producir De esta más, ya. pieza, va a ser, te va como rewarding. Tú tienes como Sí. calculado cuánto vas a ganar y si eso va a pagar tu trabajo de tantas horas que usaste en hacer el libro. Y yo dije, oh, no había pensado en eso, porque yo soy un artista y yo hago arte y yo lo que quiero es hacer arte y ponerlo ahí para que la gente lo vea Se y entiende. que ojalá le inspiren y les ayude en su formación, en su viaje musical, ¿no? En su jornada musical. Pero sí, tuvo muy buena recepción y la gente lo ha comprado y lo siguen comprando por Amazon, por digital. Y así que sí, estoy muy feliz con eso. Y para responder tu pregunta, sorry, Ujú. que sé que me di la tremenda vuelta, que No, me no estabas importa. preguntando. Súper entrete. Estoy súper entretenido, así que no te preocupes, Fresi. Estamos poniéndonos al Ya, día. buenísimo. ¿En qué estoy musicalmente? Me Ujú. estás preguntando. Estoy en estos momentos haciendo mi música Ya, súper. y muy a pasos finales de empezar a lanzar canción por canción, single por single. Es como lo que voy a hacer. Voy a poner 3 singles y luego voy a poner el álbum. Perfecto, Y en súper. eso he estado. Tengo que, más o menos mi carrera tiene como 3 grandes aspectos. Uno que es como la música, y escribir, componer la música. Otro que es como tocar en vivo y grabar Ujú. para otra gente. O para mis shows también, ¿no? Y el otro es como la parte educacional. Exacto. Relacionado con el Que también libro, por ejemplo. exacto, como con el libro y todo eso. Que el plan es que voy en la parte educacional, ahora que me estoy desligando poco a poco porque ya estoy haciendo mi música más fuerte ahora. De hecho, tuve 2 shows de mi propia música en mayo, por primera vez aquí en Los Ángeles. Estuvo súper bueno, a la gente le encantó, tuvo súper buena acogida. Entonces yo ya veo que esa es la dirección que mi carrera va, que yo estoy llevando. Y lo de las clases de Zoom ya fue como más que nada por la pandemia, cuando estábamos estábamos más encerrados todos. Ahora que ya podemos salir, yo estoy de vuelta a tocar y a tocar mi música. Entonces los libros, que este libro que te diré que lancé es en inglés y en español, es el primer volumen de 3. Ya, Y al final perfecto. esos Ah, libritos súper. van a quedar ahí como, ya, si tú quieres aprender cómo yo aprendí el bajo, cómo yo lo veo, puedes comprar estos libros, porque ya en un tiempo más ya no voy a estar dando clases por Zoom. No, Voy y a estar solo excelente. tocando mi música. No, y lo Ya. interesante también que va a quedar, como se dice, a la posteridad, tus conocimientos, y así pueden quedar generaciones que van conociendo Ajá. tu forma de abordar y esa es la idea del libro, ¿cierto? De alguna forma muestras cómo es la forma que tú abordas el instrumento, tus Ajá. procedimientos, metodologías. Exacto, sí. Ya, súper, ¿no? Y súper interesante. Así que tienes cubiertas como las 3 áreas: educación, interpretación y composición. Exacto. Ya, súper bien. Y por ejemplo, Buenísimo. en el caso, por ejemplo, en tus procesos creativos, ¿cómo es tu relación con las nuevas tecnologías? Me refiero a utilizar un DAW de audio, los pedales. ¿Cómo Ajá. te encontraste? ¿Tuviste alguna problemática en adquirir esos conocimientos? ¿O también se te hacía fácil como cuando empezaste a tocar piano y pusiste los 5 dedos inmediatamente? Qué chistosa tu pregunta. Déjame pensar.
siempre, mira, creo que de cierta manera siempre he sido muy intuitiva con estas cosas, gracias al ser el creador que me creó, qué sé yo, y siempre he tenido muy buena intuición para estas cosas de cómo figure it out, como cómo resolver esto, cómo hacer esto, pero no quiere decir que no sea un challenge, como un Totalmente. desafío, y que no haya que trabajar duro. Igual hay que trabajar duro, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, con los DAW y los efectos y los pedales, cuando yo llegué acá y también cuando estaba en Chile, a mí me encantan los pedales y me encantan los efectos y todo eso, pero también me encanta como el sonido crudo Ya, de las súper, cosas, ¿me súper. entiendes? Sí, sí. Y también por ¿cómo se dice? Como ¿Lo inmediato? de inmediato, inmediatiza de eso. ¿Cómo se dice? Ya, ¿Hay una palabra así? No. Ya, no, tampoco Bueno, hacerlo. Sí. porque a veces, por ejemplo, me di cuenta que cuando uno está viajando, tocando muchos días a la semana o veces a la semana, qué sé yo, es mejor como de hacerlo más, simplificarlo, ¿no? Sí, sí. Hacerlo más fácil. Entonces, y también la otra cosa es como de sacar lo mejor que puedo con esta poca cosa o pequeña cosa que tengo. Por ejemplo, lo que no te conté, por ejemplo, mi guitarra acústica antes de pasar a la eléctrica, antes de comprar el bajo, yo le quité 2 cuerdas y lo dejé con 4 cuerdas y lo afiné una octava más abajo y ese fue mi primer bajo. Ah, Como mira, sacarle el jugo, ¿me entendís? Como qué sacarle el jugo a las bien. cosas. Entonces, como volviendo a esto de los DAW y los pedales y todo eso, por ejemplo, mi primer efecto de distorsión fue cuando tenía ese bajo Samick y Ya, tenía un sí. amplificador de 10 watts para un bajo. Imagínate, un amplificador así, crate. Un crate, esos crate legendarios. Sí, sí. Mi primer efecto de distorsión fue porque me rompí el amplificador, ¿me entiendes? I blew it. Ya. Y me encantó cómo sonaba y era como, wow, ¿qué onda este sonido? Y me di cuenta, ok, me gusta esto, ¿no? Y por ejemplo, con la cosa de los DAW, una cosa que yo empecé a hacer, porque son caros, ¿no? Como de Sí. comprar. Por ejemplo, yo uso Logic. Logic, ya, perfecto. Y Logic vale como creo, no me acuerdo si es 200 o 300 Sí, más o menos. dólares. Y se paga solamente una vez. Así que es más barato que mucho Pro más- Tools. Sí. Claro, y por ejemplo, para una persona como yo, un artista como yo, que graba, compone y todo, y yo dije ya, este es mi programa y con este es el que voy a explorar. Y claro que en un comienzo no fue difícil, o sea, no fue fácil, sorry, como tú me preguntabas. Me acuerdo que tenía Logic 9 en un comienzo, y fue como... Yo antes de Logic tenía Reason, y ya entendía cómo funcionaba Reason, pero era todo un problema porque creo que en ese tiempo Reason no tenía, creo que era Reason 6 o 5, que Reason no tenía para grabar audio. Exactamente. Entonces, Micro, había que hacer voces, exactamente, no se podía. Entonces Más un había que secuenciador. Claro. Y después, no sé cómo fue, por qué dejé de usar Reason y me pasé a Logic y lo tuve que aprender de nuevo, aprender cómo usar un DAW de nuevo, de scratch, así como de cero. Y sí, fue como un pain in the ass de aprender de cero y todo, pero al final del día es como súper, ¿cómo se dice? Rewarding, como Enriquecedor. enriquecedor. Cierto. Sí. ¿Me escuchas? Creo que se cortó. Sí, se cortó un poquito. La lejanía ¿Aló? parece. ¿Sí? ¿Te escucho bien? Sí. Oh, ya. Ok. No, es súper gratificante. Eso, gratificante. Cuando pasáis tiempo con algo que no entendís y luego paso a paso, poquito a poquito, vais como desarrollando, entendiendo y es como, wow, qué gratificante al final de, no sé, 20 minutos o 1 hora o 2 horas o 8 horas, qué sé yo. De como, wow, logré esto, ¿cachai? Y son pequeñitos pasos. Y sí, yo empecé a producir mis canciones. Cuando llegué acá, me di cuenta que quería cantar. Porque lo otro que no te conté es que en parte de mis inicios, de Deep Purple, Led Zeppelin y todo eso, a mí también me encantaba mucho Janis Joplin.
Ah, mira. Uy, el Hoy sí. referente, mira, el referente. Mira. Y yo tocaba guitarra y me las cantaba todas así, gritando como loca. Y yo, de cierta manera, no sé cómo, dejé eso un poco de lado porque me pareció que quería andar en la armonía y en todo eso que me parecía que era más complicado. Ujú. Yo pensaba que era más complicado. Entonces me enfoqué en eso, en la armonía, en el bajo, en solear y en todo eso. Todo eso fue mi formación en Chile. Cuando vine acá me di cuenta que quería cantar y que lo había dejado de lado por aprender jazz y todo esto. Y me di cuenta que no era tan fácil como yo pensaba. ¿Me entiendes? Yo pensaba que era más fácil de lo que realmente era. Yo pensé que, la armonía, el jazz es lo más difícil, cantar es una melodía. ¿No? Pero no, no fue fácil en un comienzo, pero me di cuenta que si todos los días practicaba un poquito y me iba grabando. Todos los días me grababa y me escuchaba, uy, que suena feo, uy, que suena feo. Ya, y así. Muy bien. Y así, después de una semana, no sé, por ejemplo, ves tu grabación la semana siguiente y es como, wow, todo esto cambió en una semana. O en un mes es como, wow, ahora suena mucho mejor. Y espérate, ¿cuál es la conexión? Por algo estaba hablando de esto. Me perdí. O sea, estábamos hablando justamente... Ojo, también se me fue de lo que estábamos... Pero quería Sorry, preguntarte justamente... en volé la perdí, sorry. Sí, no, pero que En encuentro volé la perdí a los interesante dos. lo del canto, porque de alguna forma los instrumentos, o sea, cuando uno empieza como a desarrollarse un instrumento y llega como un nivel de experiencia, siempre aparece el canto en el instrumento. O sea, el bajo ya no acompaña solamente con una nota, sino empieza a cantar, como lo que pasa en Bach, ¿cierto? Que el bajo no acompaña con una nota, sino está cantando una melodía. La batería también, no es solamente acompañar, cuando la batería empieza a cantar, ¿cierto? No solamente acompaña en el 2 y en el 4, sino hay pequeños detalles, la batería se articula de una manera distinta, es como el canto también. Entonces, interesante que dicen que justamente el canto fue como, wow, no es fácil. Sí, y era más que nada como de, ¿cómo se dice? De configurar mi infraestructura, porque el conocimiento todo ya lo tenía, pero era algo técnico, ¿me entendí? Sí, era exacto. netamente técnica, porque una escala mayor la puedo tocar acá, la puedo tocar acá, pero tocarla acá, que no lo había hecho, que no lo había practicado tanto como había practicado eso, era distinto, ¿me entiendes? Exacto. Pero sí, y claro, y eso también mucha gente me lo había dicho que, pero tú tocas el bajo como que es una melodía, como que cantas, como... Y yo, claro, sí, porque siempre presté atención a los cantantes, porque me encanta y todo, pero me demoré todo este tiempo en como decidir, sí, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer y esto es como mi música es realmente. Cuando me puse a componer, claro que también tengo canciones compuestas solo en bajo, pero sentía como que algo faltaba y claro, tenía tantas cosas que decir, que contar, que no me di cuenta hasta que llegué acá a Estados Unidos y estaba sola, sin familia, sin amigos, sola. Es como, me pongo a tocar y wow, está saliendo como música de aquí, pero también de aquí. Es como wow, no sabía, lo descubrí cuando me mudé acá. Qué interesante, ¿no? Encuentro que especialmente para los músicos que nos hemos desarrollado dentro del campo como instrumental, ¿cierto? Pasar al canto siempre va a ser un desafío, porque otro instrumento, o sea, es casi biológico. Igual nosotros movemos los dedos o instrumentos, pero esto ya viene desde una forma, ¿cierto?, de generar sacar el aire y sacar justamente algo que también cuando tú decías, cuando te escuchabas, te grababas, uno siempre le molesta el timbre de su voz grabada también. Entonces también es súper difícil ser criterioso al escucharse, ¿cierto? Es un proceso, me imagino, bien complejo ese. Te digo que es súper curioso eso, porque de hecho lo estaba pensando el otro día, porque a mí nunca me molestó eso particularmente. ¿Serio? Mira. Sí, lo que me molestaba era que no era, que mi pitch, como mi afinación no era perfecta. Ya. ¿Me entiendes? Y yo sentía eso como, uy, aquí soy como que hay una... Pero no sé si... Tu timbre ¿será no te que molestaba?
No, no sé si será que la forma que mi cráneo está hecho o qué Ah, sé yo. totalmente, totalmente, sí, De la, eso. yo me escucho de la forma que sale y yo cuando grabo me escucho de la misma manera que me escucho y me gusta. Ok. Entonces, Qué suerte, eso no me, qué eso no me suerte. molesta. Qué suerte. Pero, pero sí era la cosa técnica Ujú. del aire, del diafragma, de la afinación. Eso fueron como mis struggles, como Ya, mis exacto. cosas que tenía que trabajar. La colocación de la voz y todo eso, Ajá, ¿cierto? todo Cosas más eso, sí, técnicas. Bueno, sí. Fresia, hoy nos estamos quedando ya sin tiempo, así que, bueno, me gustaría como unas pequeñas conclusiones finales, algunos consejos, porque yo creo que también van a estar viéndonos personas que se han dedicado a la música, que están en Chile, que están pensando tomar decisiones, ¿cierto? En qué hacer, ¿cierto? En cómo Ajá, sigo en este camino o mejor me dedico a otra cosa que me genere mayor estabilidad laboral o puedo sí. tener esta estabilidad laboral, pero voy a tener que luchar un poco en este camino más arduo, ¿cierto? Que es de la música y del arte. Sí. Así que te dejo ahí pequeñas conclusiones. Em, a ver, ¿cómo le decimos? Es difícil dar un consejo porque yo no sé con qué situación la gente esté lidiando y cuáles sean. Estar en Ujú. los zapatos de otra persona es totalmente distinto, pero sí, la vida de artista hay que siempre estar echando para adelante y ser persistente y curioso y estar aprendiendo. Y es de mucha garra, honestamente. Es una vida de garra total. Siempre ha sido así en mi experiencia. em, y, y honestamente yo diría, confía en tus instintos, al menos yo. Es la forma que yo soy, ¿no? Como cuando hay una decisión que tomar, qué sé yo me siento, y a veces digo, ay, no sé qué hacer, pero si me siento como en paz y como me conecto con la fuente creadora, es como, alright, oh, sí, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que me dice mi guata, ¿me entendí? Eso, el God, como lo que te dice tu... Porque al final nosotros sabemos dentro de nosotros, porque ¿quién puede saber mejor que uno que está dentro de uno? Totalmente de acuerdo, ¿Me entiendes? totalmente de acuerdo. Uno no se hace caso a veces. Entonces, sí, uno no se hace caso a veces y a veces se distrae. Por eso, esto es otra cosa que aprendí mucho durante la pandemia, que lo aprovecho de decir. Aprendí mucho de mindfulness Ujú. y, Ya. y de entenderme a mí misma y de tomar un momento para respirar, para entender lo que estoy sintiendo, lo que quiero, etcétera. Y creo que eso es muy importante, y, eh, Ujú. sobre todo en estos tiempos, en vez de estar como corriendo y con todo nublado, ¿me entiendes? Es como importante como tomar un tiempo, al menos yo todas las mañanas me tomo un té, salgo a caminar. Antes de empezar mi día trato de levantarme antes y como de hago mi diario de gratitud y trato como de hacer mi momento de mindfulness. Perfecto, súper, Ya. súper. Sí, o sea, Ujú. hay que no solamente tocar y dedicarse a mover los dedos, ¿cierto? Ahí es algo No, integral, ¿cierto? claro, porque al final somos un ser humano que de carne tridimensional, pero que también tiene otros aspectos espirituales que no se ven y que también afectan, espirituales, emocionales, físico es en lo que nos, ¿cómo se dice? Enfocamos 90 y casi 9% del tiempo. Ujú, exacto. Pero sí, y por eso las emociones siempre están también, ¿no? Pero la gente no se toma el tiempo como de entenderla, escucharla, gritar, qué sé yo, Sí. sino que a veces se, se, ¿me entiendes? Ujú. Sí, Entonces sí. sí, hay eso, todos los aspectos de ser humano que son muy importantes. Para mí también, además de ser como músico artista, me gusta ser como, tratar de ser como ser humano integral Perfecto, súper. en Aparte todos los que aspectos que pueda. me imagino te ayuda también con a veces el gran problema de los bloqueos creativos que uno que tiene que hacer algo, un trabajo, y a veces uno de verdad que está como en blanco y no puede trabajar. Yo creo que es el mismo mindfulness, te ayuda, ¿cierto?, a limpiar ahí, vaciar un poco la cabeza y
dejar que esa conexión con la fuente, como bien dices. Sí, porque realmente, si, yo lo pienso de esta manera, mira, el universo fue creado por una fuerza creativa que no sabemos, pero que claramente es la fuerza más poderosa del universo, es la fuerza creadora, que del Big Bang, como quieras llamarlo, qué sé yo, bueno, del universo, no sé. Y esa fuerza creadora, fuente creadora, nos creó a nosotros. Y luego nosotros tenemos ese poder de crear como artista. Entonces, si uno como que se sienta y se trata de conectar con eso es como lo más divino que se puede hacer, yo creo, y más real y más, si uno, sí, como lo más ad hoc como vida de artista, creo. Es como lo hago yo. Sí, es como pequeños dioses creando universos musicales, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Imagínate que cada canción es un mundo infinito, es casi como un mundo físico, arquitectónico, con todas sus partes y todos sus escenarios, colores y cosas que hay ahí, pero no se pueden tocar ni ver, pero están ahí y se sienten, ¿no? Y es tan mágico y especial esto de ser un artista, porque tenemos el poder de crear estos espacios virtuales, energéticos, de sonido. Exacto. Que, wow, y que pueden transmitir y tocar millones de corazones de forma inexplicable, mágica, divina. Que es como, justamente wow. Lo mágico de la música, que por ejemplo en la pintura tenemos la tela, ¿cierto? El bastidor, y tú lo puedes tocar. En la escultura está la misma escultura, pero en la música nosotros creamos algo que es inteligible, que no se puede, intangible, que no se puede tocar, que está ahí, pero existe, ¿cierto? Y por eso es, ¿cierto? Hermoso. Bueno, Fresia, Sí, te quiero agradecer. Oye, excelente entrevista, me entretuve mucho. Espero que tú también te hayas entretenido. Sí. Ya, perfecto. Y bueno, también agradecer a los que nos estaban escuchando. No sé, Fresia, si quieres decir sobre tus sitios web, donde te puedan visitar, si quieren pueden seguir tu Instagram, etcétera. Sí, claro. Mi sitio web es mi nombre, freshabelmar.com. Mi Instagram también. Mi nombre se pronuncia Frescia, como italiano, como la ciudad Brescia, Italia. Frescia. Por eso mi Instagram puse It's Frescia, porque es como la forma más fácil de que alguien auditivamente entienda la pronunciación, aunque es un poco más suave, es Frescia, pero sí, ahí me pueden encontrar y tener las actualizaciones de mi música, que ya está por salir. No sé cuándo vas a poner esta entrevista, quizás cuando la pongas ya mi música va a estar, o no, ya veremos. Ahí veremos, ahí si coordinamos. No, quizás, ahí. Claro, si no, quizás ahí puedes poner el link. Exacto, sí, yo creo que cuando esto se postee, ahí vamos a dejar ahí toda la información, también con tu link, me imagino. Así que, muchas gracias, Fresia, estuvo entretenido. Gracias a ti por tenerme. Un placer, gracias. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos entonces y nos esperamos hasta una nueva entrevista, ¿cierto? Del ciclo conversatorio Mujeres Chilenas en la música, el arte sonoro y las nuevas tecnologías. Chao, gracias.